Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Hagamos una reflexión en este sentido. Lo primero, aprendimos desde niños un famoso aforismo del pueblo, de la sabiduría popular, que dice así: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Cuando uno ve la vida de María y cuando uno ve la vida de Jesús, uno descubre que la vida de ambos, de estos 2 tesoros de nuestra fe, Jesús y María, fue un servicio a Dios, una ofrenda de servicio a Dios y una ofrenda de servicio a los hermanos. Toda la vida de Jesús y toda la vida de su madre, María, fue una vida de servicio a Dios, diciéndole sí cada día, haciendo la voluntad del Padre Dios. Y fue una vida de servicio a sus hermanos. María sirviendo a su hijo, sirviendo a San José, sirviendo a su parienta, a su prima Santa Isabel. Jesús sirviendo a sus discípulos, sirviendo a los enfermos, sirviendo a los pobres, sirviendo a los pequeños de Dios, sirviendo a la verdad, sirviendo al amor. Esa es la verdad. Pero en esta introducción concluyamos, además de decir que el no vive para servir, no vive para servir, y además de decir que la vida de Jesús y María es una ofrenda de servicio, toda su existencia a Dios y a los hombres, digamos en esta introducción la tercera frase: hoy no es fácil entender la vida como un servicio permanente a los demás. La cultura nuestra de la que me han oído hablar, la cultura secular. ¿Qué es cultura secular? Cultura donde el hombre vive sin Dios, no entiende fácilmente la vida como servicio. Coloco 2 ejemplos clarísimos. A veces un papá o una mamá no quieren tener hijos por una sencilla razón: no quiero dedicar mi vida a unos hijos. No quiero dedicar mi vida a unos hijos. Quiero dedicar mi vida a mí misma o a mí mismo.
Eso es no entender la vida como servicio. Yo no voy a gastar mi vida criando unos buchones. Entendemos la expresión buchones. Puede que en Bogotá o en Cali no lo entiendan, pero aquí en Antioquia lo entendemos. No entendemos la vida como servicio. En un encuentro a nivel mundial sobre las vocaciones sacerdotales y de monjitas religiosas femeninas, preguntaban por qué hoy es más difícil encontrar vocaciones al sacerdocio, o por qué es más difícil encontrar vocaciones a la vida religiosa femenina y masculina. Y este encuentro mundial realizado en Roma encontró esta respuesta: porque hoy un joven no entiende su vida toda dedicada a servir a una comunidad, porque hoy una niña de monjita no entiende toda su vida dedicada a servir en las misiones, a servir en un colegio, a servir en un ancianato, a servir a los demás. Hoy no tenemos esa mentalidad. Hoy la mentalidad, la forma de pensar es esta: que yo me atienda a mí mismo, que yo me sirva a mí mismo, que yo me cuide a mí mismo. Yo porque tengo que entregarle toda mi vida a otro ser humano. A propósito de ese querer ser discípulos, seguidores de Jesús, la primera enseñanza que encontramos hoy es la exhortación que hace Jesús en Mateo a la madre de los Zebedeos, en Marcos directamente a estos Zebedeos, Santiago y Juan, y probablemente porque es la fuente primigenia, es el relato más veraz que tal vez Mateo quiso limpiar la imagen de los discípulos como ambiciosos y colocó esas palabras de estar a la derecha o a la izquierda en el reino de Jesús, lo colocó en labios de sus madres, de la madre de ellos, pero los escrituristas dicen probablemente fue palabras de ellos, Santiago y Juan. A la pregunta de estar a la derecha o a la izquierda, Jesús responde con una afirmación que hoy va dirigida a todos nosotros. Somos capaces de beber el cáliz que se ha de beber Jesús. Cuando hablamos de cáliz, hablamos de una copa, de un vaso. Pensamos en la última cena, pero en el judío del tiempo de Jesús el cáliz se asociaba al destino de sufrimiento, de dolor, de exigencia y de incomprensiones que se podía vivir siguiendo a un hombre que por hablar la verdad era cuestionado. Los zebedeos dirán que van a beber ese cáliz, pero Jesús, más allá de que lo hagan por precipitud al responder o por orgullo pensando que lo pueden hacer, Jesús quiere alertarnos a nosotros. No hay verdadero seguimiento de Él si no nos tomamos el cáliz que implica seguirlo a Él. Ustedes me preguntarán, Padre, ¿y en qué consiste? En efecto, el apóstol Pablo, hablando de la exigencia, de las incomprensiones y aun persecuciones que viven con ocasión de seguir a Jesús, afirmará: nos aprietan, pero no nos aplastan. Estamos apurados en la vida, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Cuando escucho estas expresiones me pongo a pensar, ¿qué sintió Pablo? ¿O qué les anunciaba Jesús a Santiago cuando por anunciar el Evangelio, por construir el reino, por ser profeta entre los hombres, se viven tantas incomprensiones, a veces más desde los de adentro, la institución de la iglesia, que los de afuera? No hay vida de un santo y no hay vida de un profeta de Dios que haya sido caminado o que haya sido un sendero sobre pétalos de rosa. La vida del profeta, la vida del verdadero discípulo implica incomprensiones, persecuciones, difamaciones, luchas interiores, batallas por ser fiel al Señor y ciertamente cuestionamientos desde afuera. Hoy, si tú dices, me llamo cristiano, me llamo católico, me llamo seguidor de Jesús, no pienses que todo el mundo te va a querer.
No te la creas que todo el mundo te va a aprobar. No pienses que todo el mundo te va a aplaudir. Mira el destino de Jesús. Es en el contexto, aunque no lo dice hoy el Evangelio, acababa de anunciar por tercera vez su propia pasión y muerte. Y los discípulos tan desentendidos, pensando en primeros puestos, no entendían a Jesús y no entendían el sentido del reino que Él viene a anunciar. Segunda expresión que nos pone a pensar a todos. Se muestra en Santiago y en Juan ambición, vanidad humana. De alguna manera esa inclinación innata en casi todos los seres humanos por los primeros puestos, por la apariencia, por la imagen. ¿Cómo no habían entendido el reino de los cielos? ¿Y cómo equiparaban el reinar de Dios con los reinos humanos de poder temporal, de vanidad, de apariencia, de aplauso humano? Tú y yo tenemos que decir que no estamos exentos de esa realidad, la vanidad, la vanagloria, la imagen. Hay que ver cuando un deportista, cuando un cantante, cuando un actor, cuando un empresario es exitoso y el mundo le sonríe, qué difícil es no dejarse picar por el virus de la fama, del prestigio, la ambición de buscar el conocimiento y reconocimiento de los demás. Nosotros evangelizadores no somos ajenos a esa situación y solo el paso de la vida nos da una sabiduría para aprender esta verdad suprema. Ni el aplauso humano nos infla, ni la crítica de los hombres nos desinfla. La vida y el paso de los años te enseña esta verdad superior. No vales lo que valgas ante los hombres, vales lo que valgas ante Dios. Hoy no dejes que una situación, que una realidad, que una inclinación que es humana, de alguna manera entre en tu corazón. Lo anunciamos a Él, nos gastamos por Él. Unos siempre te acogerán y otros muchos te rechazarán. Pero el anuncio del reino no se puede dejar de hacer. El anuncio del reino no se puede detener. Padre, que uno se ha desanimado, que empecé en un grupo pastoral, que empecé en una parroquia, que empecé en un grupo de oración, en un grupo bíblico, que me han difamado, no importa. Obras en buena fe, sientes el Espíritu del resucitado en ti, avanza, avanza, avanza. Padre, es que siento que ese avanzar es como empujar una gran retroexcavadora en su vida. Si estás apoyado en ti, no serás capaz, pero si te impulsa el Espíritu de Dios, avanza, 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 anuncia el Evangelio. No hay un solo santo en la iglesia, y si lo conoces, cuéntamelo, preséntamelo. No hay un solo santo en la iglesia de los que están canonizados o declarados tales por el juicio autoritativo de la iglesia. No hay uno solo que no haya vivido grandes incomprensiones, calumnias, persecuciones, y ellos no detuvieron la obra del anuncio del reino de los cielos. No puedo pensar en tantos buenos cristianos que con más fuego que convicción, con más emoción que razón, han empezado a hablar de Jesús, pero apenas no les valoran, o apenas les cuestionan, o apenas alguien los descalifica, se desaniman. No, esto es una convicción del alma, esto es una certeza que toca lo más profundo de la vida.
y tú no puedes dejar de anunciar al Señor. Decir como el profeta Jeremías: desde antes del vientre de mi madre me llamaste, desde antes de nacer me consagraste. Siento el fuego de Dios en mi corazón. Tengo que gritar, tengo que anunciar: ay de mí si no lo hago. Los apóstoles que fueron cobardes, tibios, cómodos y que no comprendieron a Jesús antes de su Pascua, luego dan la vida por Él. Y es precisamente estos apóstoles, Santiago y Juan, que pelean ambiciosamente o piden codiciosamente los primeros lugares. Luego es Santiago el primer mártir en derramar su sangre, convencido de que la muerte es encuentro con Dios, de que la muerte es ganancia, y que anunciarlo a Él más allá de lo que piense una persona, alguien dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no te va a robar ese fuego en el corazón. Señor, que ni el cáliz de incomprensiones humanas, ni ambiciones de imagen, me olviden o me hagan olvidar de la gran enseñanza que hoy me entregas. Solo muriendo en servicio a los demás cada día, alcanzamos la verdadera vida. Amén. En tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura.
desconocido.